Magnitudes derivadas en física. ¿Qué son las magnitudes derivadas? Las magnitudes derivadas son aquellas que se obtienen combinando dos o más magnitudes fundamentales como la longitud, el tiempo, la masa, etc. Estas combinaciones pueden ser multiplicaciones o divisiones entre magnitudes fundamentales. Clases de magnitudes derivadas. 1. Mecánicas, relacionadas con el movimiento y fuerzas. 2. Electromagnéticas, derivadas del estudio de los fenómenos eléctricos y magnéticos. 3. Termodinámicas, involucran el calor y las propiedades relacionadas. 4. Ópticas, derivadas del comportamiento de la luz. Características de las magnitudes derivadas. 1. Se derivan de magnitudes fundamentales, no pueden ser medidas directamente como una longitud o masa, sino que son resultados de operaciones entre ellas. 2. Tienen dimensiones compuestas, como m/s metros por segundo, o kg m superíndice 2/s superíndice 2. 3. Varían según el sistema de unidades, pueden ser representadas en el Sistema Internacional de Unidades SI, pero también pueden aparecer en otros sistemas de unidades. Ejemplos comunes en la vida cotidiana. 1. Velocidad. ¿Qué es? Es el cambio de posición en un tiempo determinado. Fórmula: velocidad igual a distancia/tiempo. Ejemplo: cuando viajas en un coche, la velocidad indica qué tan rápido te mueves, como 60 km por hora. 2. Aceleración. ¿Qué es? Es el cambio de velocidad en un tiempo determinado. Fórmula: aceleración igual a cambio de velocidad/tiempo. Ejemplo: si un coche aumenta su velocidad de 0 a 100 km/h en 10 segundos, está acelerando. 4. Fuerza. ¿Qué es? Es el empuje o tirón sobre un objeto que causa que cambie de velocidad. Fórmula: fuerza igual a masa x aceleración, F igual a ma. Ejemplo: cuando empujas un carrito en el supermercado, estás aplicando una fuerza sobre él. 5. Energía. ¿Qué es? Es la capacidad de realizar trabajo. Fórmula: energía igual a trabajo realizado igual a fuerza x distancia. Ejemplo: cuando levantas un objeto como una caja, desde el suelo hasta una mesa, estás gastando energía para moverla. 6. Presión. ¿Qué es? Es la fuerza aplicada sobre una superficie. Fórmula: presión igual a fuerza/área. Ejemplo: cuando inflas una llanta, el aire dentro ejerce presión sobre las paredes de la llanta. Las magnitudes derivadas son combinaciones de cosas más básicas, como la velocidad, que es distancia dividida por tiempo. Las usamos todos los días sin darnos cuenta, como cuando viajamos en coche, velocidad, o inflamos una pelota, presión. Importancia de las magnitudes derivadas en la física. Las magnitudes derivadas son fundamentales para entender y describir el mundo físico de una manera más completa. Aunque las magnitudes fundamentales como longitud, masa y tiempo son la base, las derivadas nos permiten analizar y relacionar fenómenos más complejos que ocurren a nuestro alrededor. ¿Por qué son importantes? 1. Descripción completa de fenómenos. Las magnitudes derivadas nos permiten comprender fenómenos que no pueden ser descritos solo con las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, para entender el movimiento de un coche, no basta con conocer solo la distancia o el tiempo, necesitamos calcular la velocidad y la aceleración, que son magnitudes derivadas. 2. Predicción y modelado. Las magnitudes derivadas ayudan a predecir el comportamiento de los sistemas físicos. Por ejemplo, usando la aceleración, podemos predecir cómo cambiará la velocidad de un objeto en movimiento. De igual manera, con la presión y la temperatura, podemos anticipar el comportamiento de un gas en un recipiente. 3. Aplicaciones tecnológicas. Son clave para desarrollar tecnologías avanzadas. Por ejemplo, en la ingeniería de vehículos, la fuerza y la energía son esenciales para diseñar motores y frenos que funcionen de manera segura y eficiente. En electrónica, la corriente eléctrica y la resistencia, que son magnitudes derivadas, son críticas para diseñar circuitos. 4. Entendimiento de leyes físicas. Las leyes más importantes de la física, como la segunda ley de Newton, F igual a ma, o las leyes de la termodinámica, están expresadas en términos de magnitudes derivadas. Estas relaciones son fundamentales para cualquier rama de la ciencia y la ingeniería. ¿Cómo se utilizan las magnitudes derivadas en la vida cotidiana? 1. Ingeniería. En el diseño de puentes, aviones, coches, etc., las magnitudes derivadas como la fuerza, presión y velocidad juegan un papel crucial.
Por ejemplo, al diseñar un coche, los ingenieros deben calcular las fuerzas y aceleraciones para garantizar la seguridad y el rendimiento. 2. Medicina. En fisiología, la presión arterial es una magnitud derivada que los médicos monitorean para evaluar la salud cardiovascular de una persona. La tasa de flujo sanguíneo, volumen por unidad de tiempo, también es una magnitud derivada importante. 3. Arquitectura y construcción. Al calcular la resistencia de materiales, los ingenieros usan magnitudes derivadas como la tensión y la compresión para asegurarse de que los edificios y puentes sean seguros y puedan soportar las fuerzas a las que estarán expuestos. 4. Aeronáutica. En la navegación de aviones, las magnitudes derivadas como la velocidad del viento, la aceleración y la energía son esenciales para planificar vuelos seguros y eficientes. Incluso la presión atmosférica afecta el rendimiento de los motores y la estabilidad del vuelo. 5. Energía y electricidad. Las magnitudes derivadas como la potencia, energía por unidad de tiempo, son claves en la generación y consumo de electricidad. La industria energética depende de estas para calcular la eficiencia de las centrales eléctricas y el consumo de los electrodomésticos. Las magnitudes derivadas son como piezas de un rompecabezas más complejo que nos permiten entender mejor cómo funcionan las cosas. Desde diseñar un coche hasta entender cómo funciona el cuerpo humano, son esenciales para avanzar en la ciencia, la tecnología y mejorar la calidad de vida en general.